agape, buscando esa estatura del varón perfecto, que hoy podamos tener esa unión perfecta que es entre nosotros y el Padre, que hoy podamos tener esa intimidad con nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, y la intimidad se consigue a través de esa obediencia, Misajín, y hoy nuevamente el Padre me permite compartir de la palabra, y doy toda por ello, porque me permite dar de lo que el Padre me ha dado, de lo que el Padre me ha ido formando en aquellas áreas, como dice mi esposo, como el descuartizador, nos ha venido formando a todos, y hoy por ello le damos toda rama al Padre. Es un privilegio, mis amigos, que hoy estemos aquí como ají, como hermanos, y que cada día podamos edificarnos los unos a los otros, de lo que, como dice la palabra, de lo que tengo te doy, que eso podamos hacer hoy entre todos, mis amigos, y que de nosotros no salga ninguna palabra perversa, como dice la palabra, que ninguna palabra deshonesta salga de vuestra boca, y hoy de aquella que hoy se dirija hacia ustedes, mis amigos. Entonces vamos a darle toda, a poner ese tiempo en manos del Padre. Abacados, Padre nuestro, en esta hora te damos toda rabá, mi abacados, bendito Padre, muchísimas gracias te damos por ese privilegio tan enorme, abacados. Hoy estamos una vez más, venimos ante ti, bendito Padre, primeramente pidiéndote perdón, abacados, porque reconocemos que aún hay faltantes en cada uno de nosotros. Ay, bendito Padre, aquellas áreas, bendito Padre, que hemos dejado abiertas, Sabino Malkeino, hacia el pecado, pero hoy queremos, bendito Padre, humillar nuestro corazón ante ti, abacados, pues tú eres el único que tiene fuente, esa fuente, tú eres el único que es fuente de agua viva, y a ti hoy queremos acudir, bendito Padre, como ese pequeño remanente que somos. Todos queremos, bendito Padre, ir hacia ti, Padre amado, que seas tú hoy, bendito Padre, hablándonos a través de aquella palabra, y la que tú nos has hablado, bendito Padre, que podamos, bendito Padre, salir a obedecerla. Abacados, que en situaciones, estamos como Jacob, tomando una mala decisión y no confiando en ti, confiando en nuestros propios, bendito Padre, deseos, abacados, y por ello hoy te decimos que nos ayudes,
fruto, bendito Padre, al 30, al 60 y al 100 por uno, el cual aquella palabra se reproduce, abacados. Eso es lo que hoy queremos, Padre, que se reproduzca en nuestros corazones, Sabino Malqueño, que cada día podamos esforzarnos, Padre, para que esa palabra cada día más abunde en cada uno de nosotros, abacados. Por eso tú nos dices que vestidos como escogidos de Elohim, cados y amados, de humildad, bendito Padre, de mansedumbre, bendito Padre, hoy queremos ser de aquellos que tienen paciencia, vino Malqueño, que se dicen, bendito Padre, de esa hermosura de tu Kedushá, de aquella palabra, bendito Padre, esa palabra viva, bendito Padre. Pues qué más queremos tenerte a ti, abacados, pues tú eres esa fuente de agua viva, tú no eres, bendito Padre, que has sacado lo inmundo de cada uno de nosotros, has sacado lo impuro, abacados, has sacado aquellos espíritus inmundos, Padre, que antes le servíamos a las tinieblas, Abba, pero hoy estamos completamente agradecidos, Padre, porque te podemos servir a ti, abacados, a pesar, bendito Padre, que aún tenemos errores, Sabino Malqueño. Por ello estamos aquí esforzándonos, por ello tú hoy nos has traído a este lugar, bendito Padre, y te decimos que nos perdones, abacados. Perdona, bendito Padre, por nuestras transgresiones, Sabino Malqueño, porque aún seguimos, bendito Padre, transgrediendo tu Torah, abacados, y por ello te pedimos que nos ayudes, que nos envíes, bendito Padre, aquella palabra, pues también tú nos has hablado, abacados, que debemos de perdonarnos unos a otros, soportarnos unos a otros, así como Mashiach os perdonó, que así tú también, bendito Padre, que así también nosotros podamos hacer lo mismo con nuestros ajín, abacados.
Así es, mi abacados. El único bendito Padre, como dice tu palabra, que el sacrificio que a ti te agrada es un corazón contrito y humillado, el cual tú no rechazas, dice tu palabra, Padre amado, que ese arrepentir sea de todo nuestro corazón, a dejar aquel pecado, abacados. Hoy podamos disponer nuestros corazones, bendito Padre, a postrarnos ante ti y a dejar, abacados, aunque nos cueste, bendito Padre, dejar el pecado, aunque nos cueste, bendito Padre, doblegar esta carne ante ti, abacados, pero hoy te lo pedimos, Abino Malkeinu, porque queremos irnos juntamente contigo, abacados, porque queremos irnos, bendito Padre, a tu presencia, permanecer en tu presencia, abacados, pues tú nos dices que tú, al rebelde, al soberbio, tú miras de lejos, Abino Malkeinu, que hoy puedas sacar de nosotros toda soberbia, toda altivez, aunque hay en nuestros corazones, que tal vez en áreas no estamos cerca de ti, Abino Malkeinu. Por ello te decimos que desde las profundidades, Padre, te hablamos y te pedimos que nos ayudes, Abba, en nuestras debilidades, Abino Malkeinu, porque reconocemos, abacados, que hay faltantes en cada uno de nosotros, Padre. Por ello hoy te decimos que te damos toda rabá por aquella limpieza que haces a cada uno de nosotros, por traer aquella palabra viva a cada uno de nosotros, por limpiar ese pequeño remanente. Tú vienes y roceas, bendito Padre, esa palabra, bendito Padre, porque tú quieres limpiar, pues dice tu palabra, que tu palabra nunca vuelve vacía, que ella viene y hace su trabajo, bendito Padre. Por ello hoy necesitamos ser obedientes, abacados, porque si somos desobedientes va a traer juicio, bendito Padre, para mal, Abino Malkeinu. Pero hoy queremos recibir esa bendición tuya, tu palabra escrita en nuestros corazones. Queremos recibir, bendito Padre, el Ruach HaKodesh, pues Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. Él es el que nos va a guiar a toda verdad, abacados. Todo esto lo colocamos delante de ti, colocamos este tiempo en tus manos, nuestros corazones, Padre, que si alguna palabra, bendito Padre, perversa va a salir de mi boca, no permitas que manche, bendito Padre, este pequeño remanente, que por el contrario pueda ser ese utensilio de uso honroso, abacados, y que no sea, bendito Padre, yo, sino que seas tú, Abino Malkeinu. Todo esto lo colocamos delante de ti, Padre, y lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y en presencia del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Shalom Alejem, Misajín, una vez más. Shalom. Damos gracias al Padre. Primeramente saludamos a aquellos que nos escuchan por las plataformas de YouTube, de Facebook. Que sea también el Padre llegándole, haciéndole, permitiéndoles que les llegue esa palabra. Que así también como nos limpia, que el Padre también, aquellos que escuchan, también puedan llegar a todos estos secretos, a toda la verdad que el Padre nos trae, todo lo que viene a desvelar, todo lo que hace, porque tenemos un Elohim grande y poderoso. Siempre me gozo en esto, Misajín, que maravilloso, que no sé cómo expresar ese gozo del Padre, esa shalom. Hablaba ayer con mi ajode y le decía, yo no me veo allá afuera otra vez, cada día me esfuerzo porque no quiero estar allá. Yo digo, la vida que yo llevaba era tremenda, era un desperdicio, no servía para nada en el mundo, pero ahora el Padre me ha renovado, me ha tratado mi vida y ha hecho muchas cosas, y podemos ver que ahora podemos ser esos utensilios honrosos. Entonces sabemos que hoy estamos buscando la estatura del varón perfecto. Misajín, vamos a entrar al tema, esta porción de la palabra, hoy la vamos a seguir viendo a través de lo que el Padre me permita, porque es un tema largo, Misajín, donde el Padre ha hecho muchas cosas en un corto tiempo, ha hecho muchas cosas, me ha desvelado muchas cosas, y también me he dejado llevar por lo malo también, Misajín. Tengo de todo, como nos hablaba el Padre ayer en la enseñanza de Jacob, cómo tomó malas decisiones. Así también nos pasa a nosotros, tomamos una mala decisión. Entonces vamos a ir al tema, Misajín, y el tema de hoy es un sacrificio que sea agradable
ese sacrificio de obediencia, Misajín. Cuando ya nosotros ya no pecamos más, cuando nosotros ya no hacemos lo malo, colgamos, llevamos esa carne al madero, aunque muchas veces nos cueste y que el enemigo nos quiera doblegar, pero nosotros tenemos a uno grande y poderoso, prendidos de la mano poderosa de Elohim. Todo es posible, pues simplemente se dispongan sus corazones. Nosotros que vemos gigantes, nosotros que vemos cantidad de cosas que no podemos, porque ahí nos falta el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y no podemos hacerle frente a toda esta situación. Entonces vamos a ir al tema, vamos a ir al libro de Devarim, del 1 al 43. Dice: entonces respondiste y me dijiste, hemos pecado contra Yohei-Bajei, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Yohei-Bajei, nuestro Elohim, nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Yohei-Bajei me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Yohei-Bajei y persistiendo con altivez, subisteis al monte. Y aquí el Padre me confrontaba bastante con esta palabra porque me permitía ver lo que el Padre nos hablaba ayer a través de y yo decía, Padre, tremendo, porque así mismo el Padre nos dice y nos aclara. Recuerde que antes de eso ellos iban a entrar a la tierra de Canaán. Y el pueblo, como no pudo entrar porque solamente entró Caleb y ya Josué, ellos le dijeron, no, pero nosotros vamos a ir a hacer. Le cerraron la puerta, pero no, nosotros vamos a ir a hacer tu voluntad. Y así nos pasa, Misajín. Al Padre nos advierte que no hagamos, que nos va a traer una consecuencia y nosotros seguimos y persistimos en eso. Y el Padre aquí con esta palabra traía mucho y es un tema que el Padre en la otra enseñanza me confrontaba estando aquí. Porque yo le decía a mi esposo, y le digo a mi esposo, yo antes le decía mía, y cuando, eso fue tremendo porque cuando yo le iba a decir, bueno, aunque la palabra dice que todos somos hermanos, ¿cierto? También, pero también, pues el Padre también ha estipulado pues los matrimonios y bueno, la familia. Y el Padre aquí con esta, cuando yo iba a decir mía, de una me salió mi esposo porque yo siempre decía mía, y el Padre me venía tratando sobre esta porción. Y yo decía, o sea, la verdad, por la situación en la que pasó, pues no la decía. Y yo decía, tenía que ser tratado primeramente cuando llegué, cuando el padre me decía, es que él no es su él es su esposo. Como también el Padre nos hablaba cuando Abraham llevó a Sara y le dijo que era su hermana, y bueno, a causa pues de los que los otros pecaron, de Abimelech, que pecó, entonces le dijo que ella era la hermana, y bueno, entraron a codiciarla. Yo no sé lo que me estoy codiciando, yo no estoy tirando, sino que el Padre me traía esa porción. ¿Por qué? Por los débiles que pueden haber en la Kehilá, y pueden entrar pensamientos, y yo los puedo llevar a un pensamiento equivocado. A eso me llevaba el Padre, porque pues muchos, yo digo, para mí me maquina mucho también el enemigo, así como también el Padre habla a mi corazón, también el enemigo empieza a maquinar, y no sé a cuántos pues empieza el enemigo a maquinar, bueno, y esto es qué, y eso qué, bueno, cantidad de cosas pueden pasar ahí, y el Padre a esa palabra me empezó a tratar del otro tema, y todos los hemos venido como encadenados. Y el Padre a eso me traía esta porción, Misajín. Cuando el día que decidimos unirnos en matrimonio, el Padre dijo, no era tiempo todavía. ¿Por qué? Porque no eran tratadas esas adamas todavía. Y nosotros persistimos. Y estamos aquí, todo arrabado hoy al Padre, porque hoy les puedo decir, ha habido un trabajo arduo en el Adón, ha habido un esfuerzo que ustedes no se imaginan, y ustedes nos ven por ahí contentos y felices, pero no ha sido nada fácil para ambos. Para mí, pues yo ya tenía un recorrido, para él apenas estaba llegando, pues ustedes ya lo saben. Y eso era lo que el Padre me hablaba en esta porción, con esta porción de la palabra. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebelde y por ello fueron destruidos, Misajín. Por ello muchas semillas se empezó ahí, el enemigo empezó a quitar muchas cosas, Misajín, a través del error que cometimos. Estamos en el Padre. ¿Qué le pasó a Jacob? Estaba caminando en el Padre, pero también cometió errores y tomó una mala decisión. Nosotros también, pues hoy vamos a hablar, que ya que no estábamos hablando, vale el testimonio de él, dice que el gallo no le gusta.
casi no le gusta el testimonio, me voy a dar testimonio, pues como dice la voz, somos una sola carne. Bájale a la luz. Entonces digo, padre, tremendo todo esto. Y Misajín es un gozo que hoy puedo decir, muchos estaban, mi familia, muchos estaban con temor, pues dice que el de afuera va a venir a sacar al otro, y bueno, y yo dije, no, pues padre, el padre, vean Misajín, el padre, o sea, estábamos para estar juntos, pero no para ese tiempo que nosotros escogimos, sino para un tiempo después que esas tierras hubiesen sido labradas. El padre es el que iba a colocar el tiempo, pero nosotros nos apresuramos de nuestra carne, de nuestra debilidad, porque cuando él llegó, o sea, todo fue como, o sea, me pareció algo como yo poder recuperar ese tiempo, pues en ese momento, lo que les estoy contando, todavía no estábamos juntos, no habíamos hecho valligas. Entonces él llegó a la casa, pues que yo le cocinaba, pues como nada, yo le cocinaba y yo lo atendía y todo eso. Pero el padre en medio de eso me empezó a tratar mi vida. ¿Por qué? Porque yo en el mundo fui una mala esposa. Yo con el papá de mis hijos yo era terrible, yo le decía, sírvase, atiéndase, haga, barra, otra vez, porque él era que me ayudaba a hacer el oficio en la casa. Cuando él llegó a la casa, el padre me empezó a tratar, porque yo era una que con mis hijos era, sírvanle ustedes, háganlo. O sea, no hacía el rol de esposa, no hacía el rol de mamá. Cuando llegó él, el padre empezó a tratar esa parte de mi vida. Yo me levantaba a las 4, igual que ahora lo hago, me levantaba, le hacía su alimento, pero lo hacía de una forma diferente, como, padre, yo quiero que esa parte mala que yo hice en el mundo, hoy quiero que tú me trates y que yo pueda servirte con un corazón contrito, con un corazón que seas tú tratando, viviendo, que seas tú limpiando esa área. Y empecé como en ese proceso, y al último pues empezamos a hacer valligas porque el enemigo ya nos cogió para el otro lado. Entonces él estaba aterrado también porque él no había visto una mujer caos, digo yo. Ella tenía espíritu inmundo. Él estaba también aterrado porque él no había visto una mujer tratada en el padre. Hoy ya puede ver, y él se aterra mucho de la saja de Dios. Dice, tremendo, como son, como esto, como sirven, bueno. Entonces también empezó a ver esa parte, y claro, el enemigo por ahí nos cogió y empezamos a hacer valligas, pues a tener esa conexión. Y bueno, de ahí para allá se vino cuando resulta que pues todavía no era el tiempo del Padre, nos apresuramos a la voluntad del Padre, y eso es lo que el Padre me traía a través de esto. Pues fuimos derrotados en cosas, porque pues ustedes recuerdan que después él ya no pudo llevar el mensaje porque tenía que ser tratado, teníamos que ser tratados ambos, y a los dos nos llegó una consecuencia. Pero a través de eso, Misajín, nos gozamos porque hoy podemos estar nuevamente parados, hoy nuevamente nos levantamos. Muchas veces como que él decía, no, es que ya no puedo, o muchas veces se turbaba porque todo esto, bueno, y entramos en muchas cosas. Él empezó a turbarse porque aquí hay mucha verdad, y por acá el padre le hablaba, y por acá, y tenía muchos rotos, y yo decía, ay, pobre. Hasta que el padre también a través de eso me empezó a formar a mí también, porque yo también lo estaba atacando de una forma incorrecta. Yo también quería que él se alineara a lo que hoy tenemos, y pues el padre me decía, después de verlo en esa situación, el padre me empezó a traer palabra, a tratar mi vida también, y que yo no podía, antes debía ayudarlo, pero con la palabra. Yo le quería meter, como le quería meter el cuchillo para que él menguara, y muchas veces nos pasó así, pero hoy estamos aquí, Misajín, compartiendo la palabra, haciendo cosas para el Adón, para el Padre, y ahí vamos en el esfuerzo. Entonces le vamos a decir porque eso está largo. Entonces aquí el Padre nos habla en el libro de Tehillim, Salmos 1 y 2. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la Torá de Yohei Bajei está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Si me ayudan a leer hasta el Salmo 1.1 en la tele, toda. Elohim bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Elohim. Elohim bendice a quienes aman su palabra y alegres la
la estudian día y noche. ¿Cierto? Mira, eso es lo que nos dice la palabra. Que el Elohim, ¿de quién se agrada? De aquel que no anduvo en consejos de malos, aquel que no se deja llevar por esos pensamientos inicuos, por esos deseos de la carne. Eso el Padre me hablaba a través de esa porción también, todo lo que hemos vivido, me hablaba en esta palabra, y dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En una parte dice, sino que recibió el consejo, antes ya recibió el consejo de Adonai-Yah. Y nosotros, por no recibir el consejo de Adonai-Yah, pues nos llegaron muchas cosas, Misajín, pero después de ese proceso, Misajín, cuando nosotros empezamos como a esforzarnos otra vez, ya en tomar como ese rol de esposo, y yo también, aunque estábamos cabizbajos, teníamos un bajonazo serio, pero ahí el Padre también nos empezó a formar, porque Él empezó a ver lo malo que había en mí. Y fue como esa persona que vino como a separarnos. Estábamos todos tres, yo y mis hijos, estábamos todos tres como en tinieblas, no podíamos ver. Y vino Él, y por eso hoy, Misajín, lo doy todo arraba al Padre por ello, porque fue esa persona que venido, me empezó a mostrar, a decir, y yo le dije hasta que le empecé a contar toda mi vida, todo lo que había pasado, todo lo que pasaba. Y él me decía, ¿en serio usted era así? Él no sabía que yo tenía tantos espíritus inmundos, que el Padre ya me había limpiado. Y dice, ¿en serio usted le gustaba así? ¿Usted era así? Digo, no, yo era mujer así, yo no le hubiera puesto los ojos. Y yo le digo, ay, me dice, ¿usted le gustaba el trago? Y ya no le gusta el trago. Y yo, ¿usted borracha? ¿Usted con los choros corticos? No, y a veces como que él se aterra de tanta cosa. Y él me dice, uy, en su familia hay muchas cosas. Le digo, sí, pero mire que hoy el Padre se gloria, se glorifica. Podemos decir, yo con orgullo digo, ay, y toda mi familia está en la senda, pues excepto pues, mis hijos. Pero digo, todos mis hermanos, si estamos ahí en algún momento el Padre, vamos como familia, vamos a obedecer para que ellos le alcancen, si son sus hijos, y si no, pues van a estar allá, no le demos problema. Entonces a eso vino, y a través de eso el Padre me empezó a mostrar el incesto, Misajín, podemos ver la fornicación. A mí se me empezó a alborotar el adulterio, y empecé a pensar en esos pensamientos, en esas aventuras del mundo, y yo decía, uy, Padre, tremendo todo lo que yo tenía. Y ahora, o sea, el cuidado que debo de tener, o como esposa debemos de tener, porque dice que cuando habla del matrimonio sin leche y sin mancilla, sin que eso que podamos ser un matrimonio agradable delante del oír, y todas las cosas vinieron, una revoltura que yo tenía, no, Misajín, y digo tremendo. Y lo que el Padre ayer hablaba, sino que ayer él dijo, voy a contarlo ayer, pero yo no voy a esperarlo para hoy. Lo que el Padre hablaba de las ataduras, de cómo se constituyen matrimonios entre familias, cuando hay violación, se constituyen familias, o sea, matrimonios, pues para que me entiendan. Y uno de esos es el incesto, que no sé si les he contado, de mi abuela con mi tío. Había un incesto, y yo por eso decía, Padre, tremendo. De mí empezó a pasar como eso, y yo decía, uy, Padre, pero, o sea, pues no llegué a ejecutarlo, pero habían en mis deseos cuando el Padre empezó a tratar esa parte, y yo decía, uy, Padre amado, eso para mí. Mi mamá decía, cuando conté el testimonio de la violación, mi mamá como que aterrada, y ella estaba turbada, y ella se fue a averiguar por allá, y resulta que le salieron con otra peor, que fue esta, Misajín. Y lo que ellos como se habían unido en matrimonio, siendo madre y siendo hijo, y usted dice, uy, tremendo, y es cierto. Y mi abuela murió de esa manera, mucho tiempo. Mis hermanos creo que se acuerdan, él dice que casi no se acuerda de las cosas, y yo le digo, ven, ¿te acordás que íbamos por allá a robar, que no sé qué? Y él me decía, sí. Yo me llevaba a ellos, a mis primitas, nos llevamos a robar unas piñuelas por allá, y nos gateamos porque no nos regalaban. Entonces nosotros nos íbamos por un caminito y por allá escarbe como unos armadillos para apoyar, y no encontramos nada, y nos veníamos otra vez para la casa. Entonces el Padre ayer hablaba bastante de esto. Hoy lo puedo decir,
misajín, con libertad para que podamos ver, no sé si algunos, aquellos que nos escuchan, algunos que están en este lugar, podamos esforzarnos y ser libres, misajín. Con el Padre todo es posible si usted dispone su corazón. Había momentos donde yo decía, Padre, no puedo más. Había lascivia, había fornicación, y yo andaba con la bicicleta y me pasaban cosas por mi mente, y yo decía, Padre, no puedo más, yo me voy a ir. El pensamiento era que yo me iba a salir de la cena porque yo no era algo que no podía sostenerlo, no podía retener esa carne. Pero el Padre, a través de ese esfuerzo, Él ve nuestro esfuerzo y Él va a quitar, de eso estoy completamente segura. Nosotros muchas veces decimos, no, pero es que no puedo. No, misajín, sí se puede, con Elohim todo es posible. Cuando viene todo eso, lo del incesto, lo de mi abuela, con el hermano, con mi tío, pues, yo decía, Padre, tremendo, por eso es que yo soy así, por eso yo desde chiquita andaba besando a un señor por allá, yo no, hoy la noche le estaba contando a mí, ay no, yo era perversa, Padre, no sé, y me gustaba la gente mayor, me gustaba la gente mayor, yo la tenía como 10, 11 años, y me gustaban los de 30, 40, pues lo que había en mí, yo decía, tremendo, hoy puedo ver cómo fui engendrada en ese pecado, y todo eso fui recogiendo, porque a mí nadie me enseñó, por eso hoy todo lo que la dice, que niños de 5, de que nacen, ya sienten deseos, misajín. Vea, yo nunca vi a mi mamá ni a mi papá haciendo nada, pero en mí ya había, desde chiquita yo me acuerdo que había ya deseos de fornicación, deseos que salían de mí, y hoy digo que, por eso digo, tremendo lo que el Padre habla, por eso para mí es muy fácil como aceptar lo que es la parte espiritual, porque me moví como en eso, entonces hoy para mí es muy fácil. Entonces el Padre ayer hablaba, por lo menos mi abuela, nosotros estamos muy chiquitos, de que mi abuela, pues la gente decía, ve, ¿y su tío por qué duerme con su abuela todavía? No, es que él es el niño consentido. Y resulta que habían tenido, era una relación de pareja, y mi abuela, pues dice, no sé, no estoy segura, pero dicen que mi tía, cuando él cayó a la cárcel porque él siguió violó las hijas y todo eso, ahora está en la cárcel, y mi abuela, pues desesperada por los espíritus inmundos, pues son los espíritus inmundos que la volvieron así. Mi tía le quitó, o sea, nosotros no sabíamos por qué venía mi tía tenía una ira, un enojo tan grande, y ella hacía muchas cosas malas, mataba, hacía abortos y todo eso. Hoy está pasando una situación, hoy le podemos ayudar, podemos decirle, tía, mire, tía, eso, mire, podemos llevarle aquella palabra. Y entonces mi tía le quitó la cinta, le quitó toda conexión a mi abuela, y mi abuela, pues dicen que ella de desespero, que se cayó, y ahí fue donde ella murió. Y entonces lo que la decía ayer, las ataduras que hubieron en ellos, que hasta la muerte, ya mi abuela ya estaba viejita, y y seguían los espíritus inmundos ahí, y tremendo, porque dicen que mi abuela, que incitaba a mis primas a que se estuvieran con mi tío, no sé si será verdad, pero eso es lo que pasa, y eso es lo que el Padre ayer nos enseñaba a través del matrimonio, cómo se hace el matrimonio, y nosotros pensamos que hacemos matrimonio con una pareja que no es nuestra familia, y ahí hubo matrimonio, ahí hubo una conexión, ahí se conectaron como Dina con aquel hombre que se conectó, y entonces eso es lo que pasa, misajín, a través de este caminar con él, con mi esposo, que hoy puede decir mi esposo, eso fue lo que vino él a sacar, él no, el Padre vino a hacer separación del pecado, vino a mostrarme, pues yo estaba en pecado, y no sabía y no me había dado cuenta que ese espíritu inmundo estaba en mí, misajín, pero hoy doy toda raba al Padre porque me permitió avanzar un poco más, y hoy puedo decir, tremendo, por eso yo sentía eso, o sea, por eso era tan alta el grado de inmundicia sexual que se movía en mí, y eso que no fue mucho tiempo, digo, ¿qué tal si fue bastante tiempo? Porque el tiempo que estuve descarriada, pues así que digamos, descarriada fue como 2, 3 años, pero, y antes yo le decía, no, es que yo antes no salía, yo nunca salía a bailar, antes de conocer porque pues yo me vine a trabajar muy joven aquí a Cali, no salía ni andaba con hombres, sino que ya después de que tuve mis hijos ya me llené más de espíritus inmundos, bueno, eso fue un recorrido ahí. Y digo, Padre, tremendo, por eso es que hoy podemos ver aquella palabra, misajín, hoy podemos ver aquella hora, aquella claridad, todo lo que Él ha venido a hacer en nuestras vidas. Y eso es lo que el Padre ha venido a hacer, misajín. Pues viene también, nosotros cometemos pecado, pero a través, si nosotros nos esforzamos, como dice Tehillim, vamos a verlo, Salmo 51:16. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no
quieres holocausto, pero aquí me falta. Donde dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Después de eso, me amo. Sí, dice, los sacrificios de Elohim son el rúa quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Elohim. Ajá, esa es la cita, mija, en esta está, creo que está equivocada. Es la siguiente, 17. Es 51:17. Dice, el sacrificio que le agrada es un corazón contrito y humillado, misají. Un corazón que verdaderamente quiere dejar el pecado, que se dispone para dejar el pecado, que no sigue codiciando, no sigue alimentando ese espíritu inmundo. Misají, con esta palabra que el Padre, sí, Salmo 51:17, el Padre también me hablaba bastante, porque el día que fuimos desechados, yo nunca les he contado, pues vivo en esta casa y es un gran privilegio, misají. No saben cuánto y lucho porque yo sé lo que es vivir en este lugar, porque el Padre se manifiesta de una forma poderosa y podemos estar ahí esforzándonos y por haber tomado esa mala decisión, el Padre casi nos saca fuera de esta casa física y también de su presencia, misají. Porque saliendo yo decía, porque cuando llegó esta situación, el Padre entró a corregir y no podíamos estar juntos, y llegó esa corrección y yo me senté, no dije nada, no lloré nada. Cuando me senté así como turbada, y yo, Padre, ¿y ahora? Y él me decía, no, pues, ¿qué más? Pues vámonos juntos. Y yo le decía, vámonos juntos. No, pero es que no, yo no puedo porque tengo muchas cosas, a pesar de que sabía que ya iban a ser quitadas muchas cosas de mi vida. Dije, no, y él decía, no, pues vamos y pagamos un apartamento. Y yo no me puedo ir. Y él también, pues no decía nada. Y yo, no, Padre, y ahora. Y el Padre empezó a hablar, que tenía que ir. Me fui donde la Johaná. Me fui donde el siervo que el Padre ha colocado, por eso y siempre le doy toda raba al Padre por su vida, por la corrección que trae. Y me fui y me cogí la bicicleta, porque ella no manejaba moto. Me fui en la bicicleta y eso fue fuerte. Yo nunca había llorado como ese día. Me salían lágrimas y estaba completamente destrozada porque yo no quería salirme. Y sin embargo yo cogí y dije, no, la responsabilidad que uno tiene de mi familia también, no crea que todos ellos es una responsabilidad, todo lo malo que uno haga, y ahorita vamos a ver también a través de la palabra. Y entonces yo me fui y dije, no, Padre, tengo que ir a hablar, pues tu palabra dice que tú tienes sed de aquellos que quieren obedecerte. Y empezó el Padre, y me fui, yo era yo y no paraba, y la gente me miraba así. A mí no me importaba nada, yo iba a lo que iba, y llegué allá, hablamos con él y le conté, y él me colocó los puntos y llamó a la Jo, y la otra nos traía esta palabra. Dice, porque el corazón, al que verdaderamente quiere hacer su voluntad, él no va a despreciar, misají. Dice, Padre, lo que tengas que hacer, lo que tengas que quitar, lo que tengas que limpiar, pero no me quiero salir de tu presencia, no quiero irme, porque yo soy pues cada uno sabe, yo soy la única que sabe qué nos ha costado estar en ese lugar físico. Hablo pues de donde nosotros vivimos, y también que tenía la responsabilidad de él, porque recién estaba llegando a la senda, y eso era, pues uno puede decir, eso puede haber sido una causal para que él saliera de los caminos del Padre. Y yo le llegué y le dije, no, mira, porque me pasa esto, porque en mí aún se mueve la maldad, soy como ese utensilio deshonroso que los lleva a maldad, los lleva a pecar, así como un tiempo yo sacaba a mi hijo, les contaba en estos días, mi cuñada, ella, el esposo pues mi hermano, trabajaba pues en lo que él trabaja, en el ejército, y a mí me aterraba verla a ella. Día, yo puedo testimonio de ella, día y noche se la pasaba 6 meses encerrada en esa casa, porque mi hermano la dejó en la casa de mi mamá, y ella no salía, ella era día y noche, no sé si mi hermano era que no la dejaba salir, pero yo después de ver eso, yo la llevé a pecar, y yo de verla, yo empecé a hablar con ella,
yo le digo, usted no es sincera, pues yo ya me gustaba el trago, ya me había llenado de espíritus inmundos, ya me gustaba, pues ya la fornicación había crecido. Y yo le decía a ella, usted no se aburre. Y ella me decía, no porque su hermana a veces se enoja. Y yo le decía, no, vámonos, vamos, que usted va conmigo, y usted no le dice nada, él conmigo no le dice nada, pues éramos cejadas en la maldad, pues no, él hacía lo que yo le decía, muchas veces, ¿no? Y empecé a sonsacarla, le empecé a llevar, a tomar trago, por allá lo empecé a que conociera amigos y todo eso. Y yo, padre, tremendo, ahora digo, padre, todo lo que uno hacía por complacer los espíritus inmundos, guiada, llevada, o sea, era ese utensilio de uso deshonroso que la llevaba a pecar. Y ella, pues ella nunca ha sido así como de baile, nunca ha sido así de, pues yo nunca la he visto con hombres, con uno. Ella se vea, hasta ahora yo puedo decir, ella permanece ahí encerrada en su casa. Y yo le decía, usted no se aburre. Yo, pues vaga que era, no, yo me la llevaba a ella y ella es como que así, toda tímida, no. Y yo, todo lo malo que de uno sale, la llevaba a cometer más pecado. Y a través de eso, padre, me traía todo lo malo que yo era eso malo que hacía. Y también en ese momento pues llegó lo de él. Y yo decía, padre, yo me tengo que esforzar. Yo no puedo permitir que el enemigo lo arrastre, lo lleve hacia el pecado. Y él también turbado, y él también buscando pues para dónde irse. Y cuando fuimos a hablar, el Padre nos traía esta palabra, que él no rechaza, misajín, un corazón contrito y humillado. Él sabía lo que iba a hacer y lo que estaba por hacer en cada uno de nosotros. Y de ahí para allá empezó el trabajo, pero vamos a seguir en la enseñanza. Segunda de Samuel 24-25. Usted lo leerá antes, misajín, es cuando David dice que hizo un censo mal y le tocó ir a hacer, vino muerte. Y le tocó ir a hacer un altar, le tocó disponerse porque iban a morir todo el pueblo. Usted lo puede leer. Dice así, segunda de Samuel 24-25. Dice, y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de Shalom, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y el Padre esta palabra me la traía para ese entonces. Cuando cometimos pecado, teníamos que hacer un sacrificio, teníamos que ir a hacer un altar, teníamos que ir a morir a esa carne, teníamos que pararnos más duro porque el enemigo vino y, como le dijo a Pedro, el enemigo ha pedido para zarandearnos. A nosotros también nos zarandeó y nos dejó, mejor dicho, vuelto nada. Pero el Padre de ahí nos levantó, misajín, y a través de esa porción, el Padre, todo lo que pues mi familia no estaba preparada para eso, y empezaron a decaer mis hijos, y bueno, y pasaron muchas cosas. Por eso el Padre me llevó a hacer ofrenda y holocaustos. Dice que Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Porque no, o sea, todos empezaron como que, o sea, el Padre me permitió llegar, pero a través de lo que el Padre me ha dado, de ese esfuerzo, porque no soy yo, misajín, es el Padre que ha venido a colocar esa hora, esa claridad, después de una obediencia. Hoy puedo ver cómo a veces el enemigo se los quiere arrastrar por un lado, por otro, o cantidades de cosas equivocadas que está aún mi familia todavía. Y el Padre a eso me llevaba con esta palabra, que yo me podía esforzar para que esa muerte que había llegado, esos espíritus inmundos que había llegado, cesaran, misajín. Y yo decía, Padre, tengo que hacer lo que tú me pongas, lo que tú me coloques a hacer, yo lo voy a hacer. Y empezó el esfuerzo nuevamente a esforzarme. No es fácil uno que el Padre lo saque de su presencia, de su servicio, y seguir como si nada. El enemigo venía con palabra, a quererme sacar. Igualmente a él bajó bastante. Y el Padre aquí, eso es lo que viene a hacer el enemigo nuevamente, a querernos sacar, a querer quitar esa semilla, pero a través de eso también el Padre nos levanta, nos permite, y es un caminar, pues digo yo, en el Padre como pareja, porque no es de esas personas, misajín, dejas que se doblegan ante la maldad. Tiene pecado, claro, aún tiene pecado, pero es de esas personas que es muy fácil, te puede decir que no o te puede decir que sí. O sea, es contundente con lo que hace. Muchas veces dice sí o muchas veces dice no, depende a lo que él se quiere referir. Entonces ha sido como ese esfuerzo que también él ha tenido en el Padre, ha sido muy cortante en muchas cosas, y eso también nos ha ayudado a levantarnos. Hace poquito nomás nos decía, ay, su familia decía
decía que él la iba a sacar, que el yugo desigual la iba a sacar, pero él también empezó a esforzarse, que empezó a limpiarse de ese pecado, y yo ahí dándole y queriendo lo que no cometa. Muchas veces estaba ciego y no podía ver, y hacía unas cosas que yo decía, pobre hombre. Y hoy en día Misajín pudo dar testimonio, pero digo que dar testimonio de él, porque hoy en día y la palabra la torcía, tenía cosas equivocadas, no, eso le decía, padre, aquí donde me metí en todo eso, y me decía la joven, yo no sé por qué te metiste, y digo, pues bueno, padre, el padre me ha permitido, nos ha permitido levantarnos como pareja en todo este caminar, porque pasaba muchas cosas y tenía muchas cosas, pero también es muy sensible a la voz del Padre. Eso aprendió bastante de él, que es muy sensible a la voz del Padre. Y él me dice, vea, si el Padre me habla, yo lo voy a dejar. Si el Padre me dice, me convence, yo lo voy a hacer. Y verdad, Misajín, él no es de las personas que se te levantan, que vos por qué compras, que mire que, o sea, a él le gustan muchas cosas, que la galleta, y todavía estos días andamos por allá, y yo sabía que le gustaban unas galletas rojitas. Y yo le digo, ve, mira, las galletas se ven ricas, ¿cierto? Me dice, sí, compremos. Le digo, ahí de estar pecando, que eso no es del Padre. Dice, ay, eso me gusta bastante, con eso. Digo, no, pero eso no podemos comer porque eso tiene preservante y no podemos comer de eso. Todavía tiene, Misajín, por ahí que dar testimonio cuando escuchas. Entonces, es uno seguro, porque cuando él llegó, él utilizaba el azúcar, él utilizaba pues muchas cosas pues del mundo que uno utilizaba todavía color, y él no comía casi verduras, y a mí me da risa porque al principio pues cuando no habíamos hecho matrimonio a llegar, pues yo le daba lo que el padre me ha enseñado, yo le daba arepa con verduras, la rellenaba, le hacía una cosa y él comía, y después ya cuando empezó a comer, yo le hacía sopa la consomé, le hacía, que es muy rico, ¿cierto? Y él se lo comía, él no decía nada, pero ya después cuando empezó a coger confianza, dice, no me eche eso, que eso no me gusta. O sea, han pasado muchas cosas, digo, tremendo. Y lo que él tiene respecto a la comida, él me preguntaba, en ese entonces, él me decía, ve, mira, acá ya me ofrecieron esta aguapanela. Entonces yo le decía, pues no, mire, la panela es kosher, pero mire quién la está fabricando, mire, hasta que la última vez dijo que había recibido una aguapanela por allá y le había dolor de estómago. Yo le dije, ¿sí ves? Uno le habla, pues el padre habla, pero cada uno tiene la decisión de obedecer o no obedecer. Entonces uno, pues con él me gozo bastante porque él es una persona que no dice, no, es que eso no, la sal, el arroz, el aceite, todo. O sea, antes él me pregunta, me dice, ve, antes me decía, ve, ¿será que esto podemos comprar? O ve, ¿será que esto podemos comer? Esto sí es kosher, esto, usted que me dice, ay, al último le digo, ay, no esfuerces y vaya la palabra. Ya no le quería decir, pero pues también estaba mal hecho de mí porque él venía a querer salir de ese error, y yo muchas veces me iba en contra pues de lo que él quería hacer, y eso ha sido de aquí para allá y de allá para acá. También me ha formado muchas áreas, Misajín, me ha formado, yo tengo un temperamento más fuerte que él, y él tiene un temperamento más suave, pero pues me ha ayudado para poder formar. Él ha formado en mí esa parte que él tiene, y tal vez y yo también le puedo dar, ¿cierto?, de lo que yo tengo, porque pues también ser muy suave, pues tampoco, pues debemos tener un nivel pues apropiado conforme al Padre. Entonces todo eso nos ha ayudado tanto a él como a mí, nos ha ayudado a sobrellevar y a poder edificarle lo que él tiene pues también. Y cuando yo estoy mal también, él no viene, Misajín, él es uno que no viene con malas palabras, pero cuando sale palabra, yo lo comparo mucho con mi hija, porque cuando sale, mi hija no tiene necesidad de gritarme, y eso como que me zarandea, me dice, y no tiene necesidad de decirme, ve, yo no hay que ver, no, él viene y pues viene y me edifica, y eso como que me mueve, y así mismo es a él. Mire, vea, entonces mi esposa me dice, vea, mire Diana, usted está fallando en esto y esto dice la palabra, usted verá si quiere pecar. Y yo, no quiero pecar, voy a obedecerle, voy a hacer lo que usted me está diciendo. Cuando veo que está mal, pues cuando veo que me quiere llevar por un camino, porque también tiene de lo otro, pues ahorita ya está alineando con el Padre, también me quería llevar a hacer cosas incorrectas, y yo le decía, no, porque la palabra, y muchas veces por eso chocamos bastante por eso. Listo, vamos a seguir viendo, vamos al libro de Romanos 15:1,
Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. 3. Porque ni aún Masías se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y eso es lo que el Padre me traía, esta porción, en ese proceso de caminar en el Padre con Él, pues era un débil, había llegado a la senda y era un débil, tenía áreas en debilidad, y eso era lo que yo tenía que hacer, Misají, no agradarme a mí misma, y aún con esa porción el Padre esa semana pasada, no, como 2 semanas, me confrontaba bastante a eso. Yo decía, Padre, por amor a ti voy a dejar la ira, voy a dejar el enojo, porque me daba rabia, porque quería pagarle mal con mal, y el Padre me decía, es que usted tiene que salir, porque usted es la que tiene que trabajar, yo soy la que tengo que trabajar, Misají, cada uno de nosotros debemos de trabajar. Dice, Padre, me voy a someter a tu voluntad por amor al prójimo, porque quiero hacer el bien, no quiero llevar contaminación, no quiero llevar pecado, no quiero ser de aquellas que le colocan carga, sino que esa que ayuda, esa mujer virtuosa, esa mujer que se encarga de las cosas del Padre, esa mujer que siempre está ahí al acecho, mirando a ver el enemigo por dónde. Y yo le digo, el Padre siempre me coloca como esa atalaya de estar viendo, a ver, digo, es que tengo que estar pendiente por dónde se quiere entrar la serpiente. Y él le da risa porque el Padre ha permitido que se les cierren muchas puertas. Entonces digo, tengo que estar atenta, Misajayó, por eso hoy como esposas debemos de estar atentos. Muchas veces el enemigo puede estar haciendo a través de su esposo, la serpiente puede estar queriéndolo o sacándolo de la senda, y nosotras como mujeres debemos de ser de aquellas mujeres esforzadas y valientes. Lo vamos a ver ahorita a través del libro de Samuel, pero vamos a continuar porque ahí también nos vamos a tener un poco. Ahora sí, vamos a ir a 2 de Samuel 25, 2 y 3. Perdón, primera. El Padre tenía bastante palabra y no, o sea, donde coloca, pero digo que esta enseñanza continuará porque quedan muchas cosas por fuera. Tal vez me falta, Misajín, llego que como aquella que quiere transmitir, muchas veces me quedo corta con las ideas y quisiera avanzar. Le decía al Padre hoy, Padre, permite que pueda desenvolver bien tu palabra, que puedas tú hacer a través de mí, que no sea yo, porque a mí me pasa que muchas veces dejo cosas en el aire, Misajín, y que sea el Padre permitiéndoles a ustedes llegar un poquito más allá y que no sea pues como contradictorio lo que el Padre me permita hoy hablar. Entonces vamos a ir al libro de 2 Samuel 2 y 3 primero. Si usted lo puede leer, leen todo el 25, lo van a leer completo, lo reduje, saqué una parte nada más para que podamos ver. Entonces dice, 1 Samuel 25, 2. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entender y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje del Caleb. Aquí nuevamente el Padre nos confronta y nos habla que era el linaje de Caleb, ¿cierto? Esforzado y valiente, ¿cierto? De aquel que va y pelea, pero dice que era ¿qué? Era un hombre duro y de malas obras. Vamos a ver esa porción, me pareció tan edificante, Misajín, que si usted lo toma, vamos a crecer todos y vamos a poder ver qué es lo que pasa en nuestra familia y vamos a poder hacer frente a todo lo que el enemigo quiere venir a quitar, a que nosotros nos quitemos de la obra del Padre, pero que como esposas que somos, podamos ser esas esposas que van y hacen sacrificios. ¿Para qué? Para que Elohim nos ayude, para que Elohim siga creciendo en cada uno de nosotros. Y entonces aquí a través de esta porción el Padre nos traía, dice que Abigail era aquella mujer de buen entender y de hermosa apariencia, ¿cierto? Y lo que el Padre hoy nos enseña, ¿quién es el que tiene buen entender? Aquellos que guardan mandato. ¿Y cuál es la hermosura de nosotros hoy? Como Kehilá, como esposa, como mujer, la hermosura de su Kedushá, su palabra, el Ruach HaKodesh, como dice 1 de Pedro
corrigen 3 y algo, que dice que la mujer debe vestirse decorosamente, con un rudo apacible, que podemos ser vestidos de paciencia, como nos decía la palabra, cados de humildad, eso es lo que hoy no, pero no lo quiero llevar a esa humildad que teníamos antes, a ese amor que teníamos antes, no, que hoy necesitamos ser llenos del Ruach HaKodesh para actuar a su manera, para no dejarnos llevar ni por ira ni por enojo y no tomar unas malas decisiones. Entonces vamos a seguir viendo. Vamos a ir, ahí mismo estamos en Samuel, 1 Samuel 25, 10 y 11, dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Resulta que aquí David fue y le pidió, ¿cierto?, un favor a Nabal. Dice que antes David le servía a Nabal, pues que no hacía nada en contra de sus ovejas y de sus criados, y que, o sea, le servía para bien. Y Nabal, ¿qué le dijo? Después de que David fue y le pidió un favor, le dijo: no, es que yo a él no lo conozco, yo no sé quién es, o sea, porque ya se creía, ya era muy rico, ya tenía muchas riquezas, y muchas veces, ahorita lo vamos a ver también, y nos habla a través de su palabra. Dice que Nabal no recibía palabra de otro, dice, y era un hombre perverso que no quería que otro le hablara, y así el Padre pasa en nuestras vidas, y así pasaba en nuestras vidas como pareja. Muchas veces no recibía lo que el Padre le daba, y muchas veces por ello, muchas veces nos tocó salir a esforzarnos, pero el Padre no me hablaba en la parte espiritual, pero también que había un Nabal dentro de mí que no recibía la palabra, y no, el Padre me hablaba, yo no quería recibir la palabra, el espíritu inmundo no dejaba que yo recibiera la palabra para ser libre, y por eso tomé una mala decisión, mis amigos. Vamos a continuar. Vamos a ir al libro igual Samuel 25, 14. Dice: pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha saherido. Por favor, me buscan en el estronco. Saherido, ¿qué quiere decir saherido? Okay. O sea que lo hirió, lo que quiere decir. Sin reproche. Oprobio también, véase oprobio. Oprobio también. Sí, pero vamos a leerlo en el, que lo busqué fue en el Drive. Vamos a buscarlo en el Strong. Así. Dice, raíz primaria, dice abalanzarse sobre, literalmente o figurativamente, lanzarse sobre, vuelto al, saherir. O sea que le dijo que fue de una forma incorrecta. Eso fue lo que hizo Nabal. Se fue contra ellos, y muchas veces, ahorita lo vamos a ver a través de la palabra, qué fue lo que hizo Nabal. Vamos a continuar. Efesios 4:28 y seguimos en Samuel otra vez. 4:28 dice: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El Padre aquí también nos habla bastante, Misajín. Digo, me hablaba bastante con esta porción de la palabra, porque dice: para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso es lo que el Padre hace, Misajín. Como hizo David, hizo sacrificio para que cesara, porque cuando usted hace sacrificio, usted lleva esa carne, cuando usted verdaderamente dispone su corazón a Elohim, a dejar de pecar, el Padre va a colocar su rúa, va a colocar su palabra, esa palabra viva, Yahshua, va a venir a nuestras vidas, y vamos a tener de qué compartir a nuestros sajín. Mis sajín, si yo no me hubiese esforzado para que ese espíritu inmundo que me atormentaba de violación, hoy yo no podría. Mis sajín, hoy en día vienen personas que han violado, y yo les puedo compartir de cómo hizo el Padre para sacar. Muchas
decía, muchas veces cuando el padre hablaba de violación y de todo esto, eso se me atragantaba uno en la garganta y yo lloraba y yo temblaba y pasaban muchas cosas, pero hoy puedo decir con libertad, vea Misajín, el padre habla a través de su palabra, dice esto, dice que él es fuente de agua viva, que él va a sacar, que él va a derrotar, que esos enemigos que antes eran de nosotros, ahora esos enemigos van a ser de él, cuando somos verdaderamente sus hijos. Hoy tenemos de qué compartir, hoy tenemos de qué decir, bueno, cómo se comporta una esposa, porque yo antes yo era bien tremenda, yo me mando, a mí me decían la indomable, me decían la indomable, y yo decía, uy, así era, y aún todavía cuando el padre nos permitió llegar como matrimonio con mi esposo, y así mismo me pasaba cuando él dice, uy, es que usted no se la aguanta a nadie. Dice, uy, si usted es así ahora, ¿cómo sería en el mundo? Me decía él, no, yo no me la imagino. Pero Misajín, yo le digo, pero me voy a esforzar porque yo no quiero pecar contra el oír. Siempre le digo, cuando viene y él me trae la enseñanza, digo, pero me voy a esforzar porque yo no quiero ser como antes. Ahora quiero ser mejor, quiero esa mujer esforzada, esa que tiene que dar a sus hermanos. Y de todo eso, el padre me traía con esta palabra, Misajín. Ahora podemos hablar, podemos llevar el sabor, podemos llevar esa claridad. Perdón. Entonces vamos a seguir en el libro de 1 Samuel 25, 17. Dice así. 17 y 18. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Y eso me pasaba a mí, Misajín, cuando el padre traía una instrucción a través de mi esposo, yo le decía, yo quería menospreciar lo que el padre había hecho en él, lo que estaba haciendo en él, y yo no le quería recibir, Misajín, y yo le decía, ¿usted qué me viene a enseñar? Si la palabra dice esto y esto, y él me decía, sí, pero es que no es de esa manera. Yo estaba rezagada a no querer recibirle, porque como lo veía nuevo, y yo decía que tenía muchos espíritus inmundos, y yo lo veía haciendo lo malo, entonces yo no quería recibirle lo que el padre traía a través de él, y yo le decía, no, pero es que no es así. Y muchas veces me dice, revísese, mire, y verdad, de tanto insistir empecé a mirar, porque salía de mi boca, salía un espíritu inmundo, que yo no lo podía ver, pero yo me iba en contra de él, le decía malas palabras, así tenía malas actitudes de ira, de enojo, y yo quería vengarme, y como que yo quería ser esa que quería que él entendiera lo que yo le quería decir. Y no, el padre me decía, no es por eso, es porque yo soy el que lo voy a convencer, yo soy el que lo voy a limpiar, pero muchas veces en mi ignorancia quería hacerlo yo de esta manera. Y el padre aquí también nos habla de Nabal. Hoy el padre me decía, usted puede tener ese Nabal dentro de usted, ese perverso, ese necio. También dice la palabra, dice que si vamos al estrón de Nabal, dice que es loco, dice que es turbado, bueno. Y así mismo, Misajín, ¿cuántos Nabales tenemos a nuestro alrededor hoy? Que no permite, viene la esposa, te quiere edificar al esposo, y el esposo no quiere recibir la palabra del padre. ¿Por qué? Porque muchas veces sabemos palabra, pero muchas veces el enemigo nos la tuerce, y así me pasaba, Misajín, nos tuerce la palabra, pero como pareja, como matrimonio también, Misajín, esta palabra también el padre me dice, muchas ajayó, muchos ajín, o al contrario, hermana o hermano, también puede llevar una palabra, y usted no permite que el padre entre a su vida, porque no quiere recibir lo que el padre quiere hacer en su vida, porque muchas veces nos paramos en nuestra propia opinión. No, es que yo sé que es así, yo tengo que actuar de esa manera, cuando en nuestro corazón tal vez haya ira, haya enojo, salen esas malas actitudes de cada uno de nosotros. Pues mire lo que dice aquí, dice, ahora ese hombre, y David, a través de eso, ¿qué pasó? Que David se enojó también, y ya quería ir a pagarle mal a Nabal. Y llegó a Abigail, ¿y qué le dijo? No, mi señor, venga que yo le voy a llevar, yo voy a hacer sacrificio para que tú no vayas y lo destruyas. Muchas veces nos toca ir de esa manera, Misajín, hacer sacrificio, hacer morir la carne nosotros, primeramente como esposas. ¿Para qué? Para que tal vez el padre en su gesed, en su rajen, no permita que le pase como le pasó a Nabal, Misajín, Misahayot. Cada uno dice, padre tremendo,
el padre antes de esto, hace unos tiempos atrás me trajo esta porción y yo decía, padre, me hablaba por aquí, por acá, y yo, ay, padre. Y también el padre me hablaba a través de esta porción ayer, que Nabal tiene a su hijo, que no lo escucha, que a su hijo, los que están alrededor, como vínculo, como una unión familiar. ¿Quién tiene que usted le quiera llevar a compartir la palabra y no te quiere recibir? Pero necesitamos ir a hacer sacrificio nosotros, hombre o mujer, necesitamos ir a hacer sacrificio. Vamos a continuar. Primera de Samuel 25:18. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos y secos. Los cargó todo en asno. Vamos a continuar. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Vamos a leer el 25, creo que lo leí de corrido. Y se echó a sus pies y dijo, Adón mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí David ya estaba enfurecido y él dijo que iba a ir a matar a Nabal por lo mal que había hecho. Dijo, y yo pagándole bien, ¿cómo él me va a pagar mal? Muchas veces el Padre por eso nos dice que debemos de hacer el bien y no el mal. ¿Qué hizo Nabal? Lo llevó a pecar. Dice que Nabal después de eso, Abigail fue, hizo sacrificio y cuando Abigail volvió, dice que Nabal estaba borracho y estaba ebrio, dice que ella no le dijo nada. Ella ya había hecho su trabajo. Muchas veces como cabeza, como la cabeza que es más chía, como aquellos que estamos más formados, como aquellos que somos fuertes, eso es lo que debemos de ir a hacer sacrificio para que ese pecado cese, para que cese la mortandad. Pero digo, como mi esposo no hizo, como mi esposa no hizo, como él no quiere hacer, entonces yo tampoco hago. Aquí el Padre nos está dando una enseñanza, como ella, como mujer fue, hizo sacrificio. Muchas veces nos quedamos, no es que mi esposo no quiere hacer, no es que mi esposo no le gusta, no es que mi esposo no me deja, no es que, y nos justificamos cuando el Padre dice, esfuércese usted, vaya y haga sacrificio usted, y verás que el Padre va a mover su mano poderosa, y ya ese Nabal que no recibía, que era hombre perverso, ya el Padre va, porque el Padre es el que va a empezar a cortar todas esas tinieblas, el Padre es el que va a arreglar nuestro matrimonio. Así nos pasa, Misajín, con mi esposo muchas veces, por eso chocábamos bastante, por eso, porque muchas veces tanto él como yo no queríamos recibir la instrucción del Padre, pero el Padre es bueno, Misajín, porque viene y nos edifica. Hoy podemos compartirle de lo que el Padre nos ha dado, Misajín. Hoy podemos darle ese testimonio, cómo él levanta de lo más ruin, de lo más menospreciado, levanta y hace cosas maravillosas. Y hoy podemos ver, por lo menos la familia de él, que también unos caminan y bueno, pero pasan cosas diferentes. La hija, ya todo es diferente. Y él dice, y él por lo menos dice, yo nunca había vivido esta experiencia en el Padre. Dice, acá todo es tan diferente, pues lo que él mismo contó, que él pensó tener la verdad cuando estaba ya caminando en la senda, allá en la otra iglesia. En la otra iglesia donde él estuvo, pero él dice, acá es tan diferente, acá uno puede gozarse, Misajín. Muchos de ustedes, o yo misma, por estar aquí caminando no podemos ver la diferencia que hay entre nosotros. Muchas veces, como estamos como en este caminar y pensamos que todos son iguales y no, Misajín, nosotros somos diferentes. Nosotros sentimos diferente, nosotros vivimos diferente, en nosotros hay una shalom verdadera. Y cuando peleamos, porque como toda pareja peleamos, antes pues sí me daba rabia y me enojaba hasta el otro día y yo no le hablaba y él no me hablaba, yo le hacía eso, ya le acomodaba y él se iba y bueno, llegaba, no nos hablábamos. Pero a través de eso el Padre empezó a hacer en ambos, él era fosforito porque uno le decía algo y entonces yo no, entonces salía y se iba y se quería ir y yo, ay no, Padre, y ahora la carne se me va a ir. Entonces eso me quebrantaba porque uno no quiere ver a una gina así, de esa manera, al esposo no quiere verlo de esa manera. Y yo decía, Padre, me tengo que esforzar. Y verdad, cada día voy yo menguando más y yo le digo, ay, ahora, pues no se pelee solo, yo no voy a pelear con usted. Ahora puedo decirle eso y ya no
ya no peleamos como antes, eso me menguaba, a mí me quería salir de ese espíritu inmundo de pegar, aún tenía a mis ahí y quería destrozarlo, y me dice la joven, uy, ajo, yo no la había visto un día que me puse a pelear con la bestia por allá. Desde yo nunca la había visto así. Usted fue y cogió esa moto y la destrozó. Y yo le decía, después del espíritu mundo quería volver y el padre nos habló, entonces volvimos otra vez y me he esforzado y ya no peleamos como antes. Y yo decía, no, si se me hubiera conocido en el mundo, me decía, uy, no, pues usted es un peligro. Me decía, yo le decía, si ve, pórtese bien, porque si usted quiere nos vamos para la finca, ya nos podemos quedar. Y él decía, ay, no. Entonces sí ve todo lo que el trabajo que él ha hecho, el padre ha hecho en nosotros. Ahora ya no peleamos, a veces se enoja un ratito ya, y yo ahora ya no, yo digo, no, pues no, o sea, no está eso en mí. Entonces como que no hay ese choque entre nosotros. Pues choque va a haber cuando él está haciendo algo incorrecto, que soy muy sensible a eso, a Misajín, toda doy al Padre por colocar su don en mí, soy muy sensible a lo malo que puede hacer, y empiezo yo a escudriñar, a mirar, Padre, ¿por qué viene eso? ¿Por qué estoy sintiendo eso? Y él antes me decía, ay, usted es como hechicera, usted es que yo no sé qué, me decía. Y yo le digo, no, mire que el Padre coloca, y él no creía muchas cosas, y él me decía, no, que no, que yo le decía, y después cuando el Padre traía la palabra, traía a confrontarnos, yo le decía, ¿sí ve? Y yo soy muy sensible a esa parte cuando la otra persona, los que están cerca de mí, están como haciendo algo incorrecto, eso pasa a mí, y soy como muy sensible en eso, entonces muy fácil. Y él decía, uy, no, pues usted no se puede, usted es pequeñita, pero tiene muchas cosas del Padre. Usted es pequeñita, pero tiene muchas cosas. Y entonces le digo, pues todo al Padre por haber colocado de su kedushá, de su esencia, aunque me falta, porque sé que me falta Misajín, quiero más de él, quiero que se manifieste más él en mi vida, pero estamos ahí en ese proceso de caminar. Entonces vamos a continuar, vamos a ir ahí mismo, 1 Samuel 25 al 26, 1 Samuel 25, 25, y luego pasamos a 2 Samuel 25, 36, dice así: no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Vamos a continuar, vamos a ir al 36. Dice, y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que él tenía banquete en su casa, como banquete del rey, y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Se sigue leyendo y luego dice que él murió a los 10 días, él murió. Que no nos pase como Nabal, Misajín, Misahayó, por no escuchar la voz de Elohim, nos pasó una consecuencia, que ustedes no pasen una consecuencia. Yo digo, pero a veces yo digo, pero me la paso hablando de la consecuencia, de lo que caminando en el Padre me pasan consecuencias, pero también el Padre nos habla que tenemos área en debilidad y por eso me pasan consecuencias, pero también es por el testimonio, como el Padre nos levanta nuevamente ahí, como le dijo a Pedro, te voy a zarandear, pero tu emuná no va a faltar, tu palabra no va a faltar, y hoy podemos darle de qué comer a nuestros ajín, a nuestros hermanos. Y eso es lo que Misajín, a través de esa palabra, el Padre nos habla. Dice que ella volvió después de que hizo sacrificio. Nabal estaba, ¿cómo estaba? Alegre. Y muchas veces pensamos, nosotros decimos, no, pero es que yo estoy bien, yo estoy esto, pero dice que estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna. Él estaba feliz en su cuento, y muchas veces nosotros sí estamos felices en nuestro cuento, pensamos que lo estamos haciendo, cuando el Padre viene y nos confronta, cuando el Padre nos viene y nos trae su palabra y quita ese velo que teníamos, y ahora sí empezamos a obedecer. Y eso es lo que el Padre hoy nos quiere decir, porque así mismo me pasaba a mí, estaba como Marta, cansada y turbada, estás con muchas cosas, y así estaba, les decía a mis yo ayer, así estaba, haga aquí, haga allá, y no terminaba nada de lo que el Padre me había colocado. Pero hoy en ese esfuerzo, Misajín, por eso tengo como esa responsabilidad, y hoy el Padre como que empieza a alivianar esas cargas con él. Hoy ya no es el mismo que antes, hoy ya no ya digo, me puedo empezar a esforzar en lo que como el Padre me ha permitido. Y ya no tengo como esa carga que tengo que estar cargando
No, Misajín, ¿por qué? Porque él ya creció en el Padre. El Padre me decía, ahora sí, él va a empezar a caminar como yo quiero como quiero que él camine en mi caminar. Y el Padre, eso es lo que hace Misajín, empezó a formar, y digo, Padre, Misajín hoy en día digo, tal vez para este tiempo, ese era el tiempo que el Padre permitía a la voluntad de él juntarnos como matrimonio, pero nos juntamos antes. Y eso a veces me quebranta, porque uno quebranta la palabra de Elohim, porque tenemos que luchar bastante por cuanto el enemigo sabe que hay pecado y él cobra por eso. Entonces vienen por aquí, por allá, como serán las finanzas, el desánimo, muchas cosas llegan a nuestras vidas, la contaminación, mis ahí no crean, pero hoy voy a hablar mal de ella que no está. La contaminación, lo malo que él traía, cuando yo me di cuenta también estaba practicando cosas incorrectas que él tenía y no me daba cuenta, cuando como mi padre en su jecer me zarandea y me dice, usted está igual, está haciendo igual que él, pero me permite ese esfuerzo, y cuando me permite empiezo a decirle, mira, que el Padre me mostró esto, me dijo eso, o mucho lo que el Padre, él habla, y él dice, tiene muchas cosas del Padre, pero muchas veces, como dicen, él no se sabe tantos versos, entonces él casi no lo puede aterrizar a la palabra, y pues el Padre te va grabando a uno que le permite, yo leyendo, entonces le digo, ven, mira, Juan, que la palabra que usted estaba diciendo esto, esta es la palabra que usted puede sustentarse en esta palabra, y me queda mirando y me dice, sí. Entonces él como que se goza, tenemos como esa parte donde yo lo edifico, él me edifica hoy en día, y nos gozamos en el Padre, y él dice, yo nunca había tenido el privilegio de gozarme de todo eso, yo he llegado para la finca, y él dice que él se goza por allá, aunque por monte corta la yuca, Misajín. Mi mamá le dice, vea, ayúdame a rozar ahí. Y él con su machete y cuando vemos nos ha rozado la yuca, no tenemos buena producción de yuca, porque nos ha cortado, nos ha rozado la yuca. Ay, no, pero no hay hamaca. No hay hamaca, no, estamos en ese proceso, Misajín. Entonces como que ese gozo que uno tiene con él, porque él esfuerzo y cada día quiere lo mejor, cada día quiere lo mejor como para uno. Yo tampoco había tenido un esposo en el Padre, y es agradable porque él se preocupa por las cosas mías, él se preocupa cuando me pasa algo malo, cuando me ve caída, me dice, ¿usted qué le pasa? ¿Por qué está así? Me trae esa palabra, y me dice, no, pero no piense eso, mire que eso porque el enemigo a mí me maquina mucho. Dice, no piense eso, no piense. Y lo mismo de aquí para allá lo veo así cuando pasa pues cosas, porque él es muy, pues tenía muchas cosas del mundo, mucho apego con la familia, y eso lo mortificaba bastante a él. Y ahora dice, ay no, a mis hijas allá, cada una tomó su decisión, pues como todos decimos, decisión conforme a la palabra. Dice, si no quisieran, yo me olvido de ellas. Dice, y él es una persona muy precisa en lo que él hace. Y él no se pone con cuenta, ay, voy a llamar a mi hija. Dice, yo veo a mi hija, ni me acuerdo de mis hijas por aquí, dice. Y es cierto lo que él hace, a no ser que ellas vengan, o bueno, uno no sabe qué pueda pasar en su vida, qué es lo que esté pasando, pero él es muy cortante en esa parte. Cuando él decide cortar algo, él es muy cortante, él dice, no lo hago, hace, borra, quita lo que tiene que quitar, y es muy cortante, y eso lo puedo ver en él. Entonces eso también me ha ayudado a mí, tener esa firmeza de lo que el Padre ha traído a través de él. Vamos a continuar porque hoy está larga la enseñanza. Vamos a ir al libro de Mateo 5:8. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Y eso es lo que el Padre nos habla, Misajín. Si usted y yo queremos verdaderamente ver a Elohim, debemos de tener un corazón limpio, sin ira, sin enojo, sin querer agradar más a los deseos de mi carne, a los deseos de mi familia, que el otro que está allá afuera. Yo eso sí, el Padre me ha formado bastante con mi familia, yo les voleo espada. A veces se enojan, pero digo, pues tengo que volver la espada, porque si no, entonces como un ciego va a guiar a otro ciego. Yo no me puedo unir a lo que ustedes están haciendo, yo estoy viendo que son cosas incorrectas, y hoy, como dice, hoy me pueden dar la razón. Dice, tremendo, Diana no quiso hacer esto, o no quiso hacer aquello, y hoy podemos ver cómo el enemigo los quiere llevar, los quiere arrastrar, pero uno
acá para poder, como te dice, tirarle esa cuerda y que ellos nuevamente puedan salir. Pero si yo me uno a esos deseos con ellos, pues todos vamos a estar allá. Y no, por lo menos con el caso, les voy a contar el caso de mi tía, que ella se cayó en una moto, está en una clínica, quedó en coma. Y mis hijas a mí no me daba por ir a cuidarla, y mi hermano, mi mamá, pues ellos sí iban. Que Diana, porque no, y yo quería ir y el padre no me permitía y no me permitía. Y una vez fui yo de verla, yo decía, no, y me puse yo a orar, me puse a predicar la palabra y se estaba ahogando y empezó a hacer así, yo, ay padre amado, como que no entendía. Bueno, dicen que está muerta, pero en sí le palpita el corazón, yo no entiendo, entonces le venía a preguntar a la, yo le decía, mira, eso ellos por qué dicen eso, entonces me dice, no está acertado conforme a la palabra, porque ella tiene vida, porque por la vida la es Elohim, si no ya lo hubiese quitado. Bueno, eso fue una. Y después volví a ir por allá, a otra parte, ya la tenían en otra parte, y le coloqué una paracha de la, y ella no se movía, ella estaba así, ya no se movía para nada. Y le coloqué una paracha y empezó a moverse, a zarandearse otra vez, y yo, eso es tremendo, lo que hay en ella sí escucha sí escucha la palabra del Padre. Y ella a veces lloraba, y yo le digo, tía, mire, le oraba y todas esas cosas. Y a través de eso, pues uno veía cómo el enemigo los iba llevando, los iba apartando de las cosas de la obra del Padre. Pero yo estaba acá y le decía, los llamé a todos y les decía, vea, mire, pasa esto, pasa esto, pasa esto y pasa esto. Usted está arrastrando a ese, usted está arrastrando a ese, y lo van a llevar y van a empezar a hacer cosas desagradables delante del Padre. Pónganlo en cuidado. Entonces, si ven, en lo que el Padre nos dice, usted esté acá al otro lado quiere decir a la voluntad de Elohim, porque así usted va a poder ver hacer sacrificio, lo que el Padre hoy nos está hablando, para que cese la mortandad en su familia, en su casa, lo que el Padre nos hablaba ayer precisamente. Y Isaías 40, 29, 30, 31. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Yohei Bajei tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el Padre en esta porción, eso es lo que me hacía en este caminar con el Padre, que si nosotros disponemos nuestros corazones, Él es el que va a dar nuevas fuerzas. Recuerden que Él es el aceite, dice que seamos ungidos como aquellos búfalos con aceite para tener nuevas fuerzas, para ser reconfortados. Nuevamente, mis ahí caímos, sí, pero nosotros no nos quedamos ahí esperando a ver o dejándonos llevar más de las tinieblas, no, nos levantamos y Él dispuso su corazón, yo dispuse mi corazón a seguir trabajando en aquellas áreas donde había cometido pecado para que Él nos limpiara, que muchas veces nos cansamos, sí, pero dice la palabra, aquellos que esperan en Adonai ya tendrán nuevas fuerzas. Nos levantamos y fuimos a hacer sacrificio y el Padre cesó la mortandad. En muchas áreas ha cesado esa mortandad de adulterio, de fornicación, de tantas cosas que se movían en mí aún todavía. Y me imagino que en Él, pues por algo estamos juntos. Y yo ayer le preguntaba, yo le decía, pues como yo fui violada, yo le digo, vea, ¿usted violaron o no? Pues sí, por algo estamos juntos, por algo hacemos básicas. Y claro, viendo el caminar de Él y viendo el caminar mío, yo le decía, tremendo, por eso es que fuimos juntados por los espíritus inmundos, porque yo tenía personas que consumían droga, porque yo vendía droga, porque yo mantenía por ahí en el centro, con fornicarios, con afeminados, con todo eso. Y yo le decía, ahora tremendo, por eso es que el enemigo nos juntó de aquellas áreas donde aún éramos compatibles todavía. Y yo ya cuando venía eso, yo después bajé y le pregunté, pues a mí me causa curiosidad, y dice, usted pregunta unas cosas, y yo le digo, pues sí, pues el Padre está hablando que éramos compatibles, ¿será que usted lo va a violar? No, y yo no, como pero entonces eso es lo que el Padre nos enseña, cómo somos compatibles. O sea que si su esposo es de esa manera es porque usted tiene espíritu inmundo todavía, o si usted se queja que por su esposo no hace, es porque a usted aún le falta o aún nos falta, porque el Padre a eso me lleva. Me dice, si usted aún siente ira, siente rabia, siente enojo, es porque a usted le falta y voy a tratar con usted. Y el Padre eso vino a tratar mi vida, y por eso digo, ya no tengo cómo pelear. A veces me quiero enojar, pero no, eso ya no está en mí, entonces ya no me pongo a pelear con él, sino que antes no, y a veces lo llamo, cuando se va así como un poquito disgustado, lo llamo, y él también
ya no es lo mismo, ya dice, ay, no sé, usted es muy cansado, no sé, mejor me voy. Entonces se va y ya no peleamos como antes. Entonces es un gozo en el Padre, ahora trabajamos juntos, ahora tenemos planes para el futuro, pero este futuro está cortico. Ya falta poquito, entonces pues no sabemos. Y cada día lo encontré tarde, mis ahí, mi padre me lo puso tarde, pero no tarde pues uno dice tarde, pero nos gozamos de lo que el Padre nos ha dado y poder disfrutar en el Padre este caminar como pareja, pues como tanto como él como yo no hemos podido tener este gozo tan grande en el Padre. Entonces él se goza y yo me gozo y me dice, tremendo, aquí todo es tranquilidad, como dice la hija cuando viene, ven, me dice Dianita, aquí todo es tranquilo, aquí es silencio. Entonces uno de goza con yo no tengo niñas, entonces me apego mucho también a ella y trato de hacer lo que el Padre me permite con ella. Entonces vamos a ir a este último verso y me leen por favor Juan 1:7, por favor. Vamos a ir al libro de Romanos 12:21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal. Eso es lo que el Padre me permitía ver, hacer en mi vida, vencer ese mal que yo tenía haciendo el bien, no queriendo que él se resbalara, porque lo malo que yo hice dice que él resbalara. Entonces el Padre me decía, haga el bien, y el bien es que usted pueda morir a esa carne. Y aún sigo luchando, Misaín, porque como pareja, como matrimonio, aún sigo luchando. Y Padre, cada día quiero que tú me limpies más para ya no codiciar, para ya no hacer como hizo aquel siervo. Dice que el Padre nos enseñaba, ya me aclaran si es acá o acá, ¿cierto? ¿Sí, acá? Acá dice que escondió ese manto babilónico, ese manto babilónico que tenía, por eso le vino mortandad, por eso el pueblo iba a ser, la familia de él iba a ser destruida, aunque al último pues Elohim ya hubo un decreto y los apedrearon, porque él había hecho lo incorrecto, porque había tomado del anatema, había tomado de las cosas del mundo, dice que había cogido, dice, y él le pareció bueno. Dice que también codició, dice la palabra, y dice, Padre, tremendo, porque así muchas veces nos pasa, queremos codiciar lo que hay en este mundo, complacer nuestros deseos, esos deseos de la carne. Misajín, aún sigo luchando, y por eso digo, este tema es un tema muy amplio, que tengo muchas cosas que contarle, y mi Padre me hablaba aquí y acá, pero es que eran muchas citas, inclusive ahorita estamos pasados, pues me extendí un poquito. Entonces vamos a ir al libro de Juan 1:7. Yohanan, Juan. Perdón, primera de Juan. Primera de Juan, sí. Pero el otro era parecido también. Sí, ahorita Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Yahshua HaMashiach, Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Antes léame la otra también para que... Entonces, eso es lo que el Padre nos dice. Dice que si nosotros andamos en tenemos comunión unos con otros. Y por eso hay una comunión Él ahora conmigo, porque pues tenemos lo mismo, tenemos las cosas del Padre, y todos estamos encaminados en las cosas del Padre. Cada día más queremos hacer más, y hoy de verlo, escuchar, de verlo cómo maneja las cosas del Padre en la palabra, porque antes tenía unas cosas torcidas. Y hoy puedo verlo y me gozo, y yo lo miro y digo, Padre, te doy al Padre por trabajar, por hacer ese trabajo arduo en el Adón, porque dice que todo trabajo en el Adón no es en vano, y hoy puede tener temas firmes, puede tener esa firmeza que es la del Padre. Y digo, Padre, hoy toda, y ahora tiene que dar, y ahora ahora como ya está acá, ya se puede dar cuenta qué es lo que se puede ver en su familia. Antes él decía, no, pero es que no, como había tanta atadura entre la familia, pues él no creía muchas cosas. Hoy en día ya puede ver, y yo decía, él decía, tremendo, mi hermano no entiende esto, por eso, pero yo le decía, así ve, y yo le decía estos días que lo escuchaba, yo le decía, escucharlos a sus hermanos es como verlo a usted cuando usted hablaba de esas cosas, y yo quería que él dijera lo que el Padre nos ha enseñado, y lo llevaba por otra parte, y yo decía, no, Padre amado, ¿hasta cuándo? Pero ahora todavía el Padre, que ha hecho un trabajo bastante arduo en él y en mí también, y doy toda al Padre. Vamos a leer Juan 1:7. Yohanan, Juan, capítulo 1, verso 7.
Este vino por testimonio para que diese testimonio del labor de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El Padre aquí nos trae esta porción, Él sabe de que tenemos necesidad. Y ese es el testimonio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Misajín. Como dice la joven, eso es una palabra vivida, una palabra que nos ha permitido, como hijos del Altísimo, como hijos que somos, porque hoy estoy convencida que somos hijos de Él, porque vemos el respaldo de Él, y como dice, la sangre de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Esa carne que nosotros podamos llevar a colgar al madero, podamos obedecer para que nosotros podamos menguar esa vieja naturaleza. Él nos va a limpiar. Él es el que fue el único que pudo ir al madero y permitirnos hoy ser redimidos, hoy ser de aquellos que Él viene y dice, a esto lo voy a coger, lo voy a limpiar, lo voy a hacer un utensilio de uso honroso, Misajín. Y somos, como dice la palabra, somos testimonio en Él. Entonces el Padre, eso es lo que Él nos habla a través de su palabra, que Él es el único que nos limpia de todo pecado, la sangre, ese sacrificio que nosotros podamos hacer. El Padre hoy nos ha hablado bastante de sacrificio, de colgar esa carne para que cese esa mortandad, cese eso malo, que la muerte salga de cada uno de nosotros, que ya no estemos abrazados con esos espíritus inmundos. Antes podemos despojarlos, como dice la palabra, y ya no solamente a mí me adorarán, a los ídolos ustedes no pueden adorarlos, no pueden obedecerlos, no deben de hacerlo. Como hijos de Elohim que somos, no debemos de agradar a esos espíritus inmundos. Entonces damos toda raba al Padre por esta enseñanza, que sea de edificación, que sea de testimonio, ese testimonio vivo, que es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, que Él sí levanta, que Él sí restaura, y que sí, Él sí hace en nuestras vidas, Misajín, cuando nosotros nos disponemos. Abacados, Padre eterno, en esta hora una vez más te damos toda rabá por este privilegio tan grande que nos das, hoy poder testificar lo tuyo, bendito Padre, cómo tú podemos vivir tu palabra, Abacados, que a pesar de nuestro pecado, Padre eterno, tú tienes rajen y tienes gesed, y nuevamente nos levantas, nuevamente nos restauras, bendito Padre. Hoy estoy convencida que tú eres el único, bendito Padre, que puede hacer cosas maravillosas, puedes hacer milagros, bendito Padre. Padre, que si alguno hoy no está convencido, bendito Padre, cuán poderoso eres, Abacados, que seas tú, bendito Padre, convenciendo
Yadeinu, Bechol, Bechol, Maaseh Yadeinu, Bareinu, Hashem Elokeinu, Uvarech, Uvarech, et Shnateinu, Uvarech, Uvarech, et Shnateinu. Gracias por recibir esa bendición más preciosa que es tu palabra, Abacados. Esa palabra viva, bendito Padre, a nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, Avinu Malkeinu. Sabemos que los únicos que te adoran son aquellos que obedecen, Abacados, aquellos que van y cuelgan esa carne, bendito Padre. Que hoy podamos ser de aquellos que van y dejan esa carne en el madero, Avinu Malkeinu. Pues nosotros no somos la Or, tú eres la Or, tu palabra es la Or, el testimonio es la Or, bendito Padre. A eso tú has venido, bendito Padre, a quebrantar, a sanar. Tú vienes a sanar, bendito Padre, como dice tu palabra, la perniquebrada,
volteando, bendito Padre, y no nos deja acercar a tu presencia, no nos deja obedecer como de la manera que tú nos dices, Abino Malkeinu, Padre nuestro. Por ello hoy te damos gracias, Abacados, pues tú eres ese testimonio, bendito Padre, ese testimonio vivo, Abino Malkeinu. Tú eres esa sangre que viene y limpia de todos nuestros pecados, Abacados, cuando verdaderamente disponemos a dejar el pecado, a no, bendito Padre, adorar esos dioses como lo hizo, bendito Padre, los amigos de Daniel, bendito Padre, que no se sometieron a la voluntad, bendito Padre, de esos reyes, Abacados. Que hoy podemos tomar el ejemplo de ellos, Abino Malkeinu, cómo no dispusieron su corazón para adorar a otros dioses, que por el contrario nuestro corazón siempre esté inclinado a ti, que podamos ser ese, bendito Padre, tener ese corazón de David, que siempre te quería adorar, bendito Padre, como Moshe, dice tu palabra, que no hubo otro como Moshe, fiel a tu palabra, Abino Malkeinu, que podamos tomar ejemplo a través de toda tu palabra, cuando han sido, bendito Padre, tus siervos que te han adorado y que te han obedecido, Abino Malkeinu, Abacados. Te damos por esta porción de la palabra, te hoy colocamos este tiempo en tus manos, Padre. Si alguna palabra perversa, deshonesta ha salido de mi boca, Padre, no permita que quede en los corazones de mis hijos, no permitas que manche, Abacados, que por el contrario sea tu palabra que la que quede en sus corazones, Abacados. Por ello hoy colocamos este tiempo en tus manos, la vida de Misajín, del pueblo de Israel, aquellos que no conocen, que no reconocen nuestro don, Yeshua HaMashiach, que tú les permitas que eres la única entrada que tienen de la salvación, bendito Padre, que también ellos puedan también esforzarse y puedan llegar a esos secretos tuyos, a obtener el Ruach HaKodesh, bendito Padre. Ayúdanos en esta hora, Abacados, y todo eso lo colocamos delante de ti. También colocamos el tiempo de la danza, Abacados, la danza de los niños, Abino Malkeinu. Juan, bendito Padre, nos edifican y aprendemos de ellos, Abacados. La danza, bendito Padre, que es bendito Padre, es algo para poder exaltarte, también es un esfuerzo que todos damos, Abino Malkeinu, aunque muchas veces el enemigo quiere venir a traer cansancio a nuestras vidas, Padre eterno, pero tu palabra lo dice, que tú das fuerzas, bendito Padre. Todo esto lo colocamos delante de ti, lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, y en presencia del Ruach HaKodesh, y en presencia